Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Vamos a tratar el tema de la entrevista que se le hizo al presidente Putin. Resumiendo, el presidente Putin ha narrado cómo durante muchas décadas pues Rusia intentó acercarse a Occidente, intentó incluso pertenecer a la OTAN, intentó en este escudo de misiles que estaba haciendo Estados Unidos pues participar también, pero básicamente dijo que siempre habían sido rechazados y que también narró cómo la CIA intervino en Ucrania y que desde el año 2008 hasta el 2014 fueron ocurriendo acontecimientos acerca de todo lo que ha pasado en Ucrania. Entonces todo ha comenzado mucho tiempo atrás. De hecho, si ustedes recuerdan el año 2004 con la Revolución Naranja, pues ahí es donde comienza en Ucrania movimientos de oposición cercanos a Europa que luchan por deshacerse de presidentes prorrusos. Entonces, como siempre les digo, la geopolítica no se mide en años, sino en décadas. Y esto pues vamos a ver si contamos desde el año 2004 hasta el año 2024, pues son 2 décadas. Entonces, también como lo narró el mismo presidente Putin, hizo alusión acerca del año 2008 y 2014. Entonces vemos que primeramente todo esto se ha ido cocinando por la parte política hasta llegar a la parte armada en el año 2014 con la guerra del Donbass y después y la anexión de Crimea, y ahora el año 2024 que estamos en plena iniciativa rusa. Entonces, como ven, una vez más, la geopolítica no se mide en años, sino se mide en décadas. Son procesos de décadas que se va acumulando la situación hasta que finalmente estalla en una resolución. Puede ser pacífica, puede ser política o puede ser, como en este caso, armada. Pero básicamente lo que el presidente Putin dice es lo que se había estado diciendo durante mucho tiempo, que pues Moscú intentó acercarse a Europa, a Estados Unidos, y pues bueno, siempre hubo rechazo por parte de ellos, ¿no? Siempre intentaron decirle que sí sería buena idea, pero al final no hicieron nada y Rusia terminaba pues excluida de todo esto. Y es por eso que muchos están diciendo que a Rusia no le queda más que a futuro fortificar su amistad con China, que es lo que en lo económico va a terminar haciendo definitivamente porque no queda más. O sea, Occidente, Estados Unidos y Europa pues han rechazado y a Rusia no quieren trabajar con ellos. Entonces, ¿qué le queda a Rusia? Trabajar con China. Algo que es muy beneficioso para China porque China pone el dinero y es Rusia quien pone el poder militar, sobre todo en el aspecto del armamento nuclear, del arsenal nuclear. Pero si hablamos, por ejemplo, de experiencia de combate, pues los rusos están teniendo bastante experiencia de combate. Y ahora, fíjense también una cosa. Fíjense la calidad de los aliados de Rusia. Tenemos a Irán y tenemos a Corea del Norte, que, vamos, son países obviamente no democráticos, pero en el mismo estilo en el mismo tipo de gobierno que tienen, pues les hace tomar decisiones bastante rápidas. Sabemos que Corea del Norte suministra armamento a Rusia y también sabemos que China y que Irán suministra armamento a Rusia. Ese nivel de rapidez en la toma de decisiones no se da, por ejemplo, en la OTAN, porque son muchos países y además cada líder, por más que los líderes se pongan de acuerdo, pues tienen que consultar a sus respectivos parlamentos que a su vez están sujetos a los votos, a los intereses electorales. Entonces, esto hace muy difícil, muy lenta la toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la disputa entre los demócratas y republicanos. Entonces ven que no se trata de la voluntad del presidente Biden, sino que también está sujeto a la voluntad del Congreso, que a su vez está sujeto a los vaivenes de los votos, de la política interna. Lo mismo pasa en el lado europeo, en Francia, Alemania, en todas partes, incluso Reino Unido y todo. Entonces, por eso vemos también que Hungría pues discrepa, ¿no? Tiene sus propios intereses.
Entonces, como les digo, mientras que en Rusia tiene en lo económico su aliado chino y en lo militar su aliado iraní y norcoreano, que vamos, los líderes toman la decisión y simplemente se hace esto, o sea, todo muy rápido. Simplemente el presidente Putin tiene que reunirse con el presidente Raisi y con Kim Jong-un y listo, la cooperación militar se hace. Con lo económico se reúne con Xi Jinping y la cooperación se hace. No hay pues demasiados líderes con quienes ponerse de acuerdo y que a su vez esos líderes tengan que convencer a los parlamentos y a su vez el parlamento tenga que calibrar cómo esto va a afectar a su caudal electoral. No hay nada de eso y por eso podríamos decir que pues mientras que la OTAN tiene 20 veces más dinero que Rusia, pues Rusia por lo menos debe ser 40 veces más rápido y efectivo en la toma de decisiones, en movilizar sus recursos. Y es por ese hecho que están ganando la guerra en Ucrania, porque la OTAN en su conjunto no es capaz de suministrar el suficiente material a Ucrania por diversos temas, ¿no? Porque no existe la suficiente munición, no existe la suficiente capacidad industrial, no existe la suficiente voluntad, una serie de razones, pero el hecho es que no pueden suministrar adecuadamente a Ucrania los niveles de armamento, ni siquiera que ya venían suministrándoles. Ahora, pues esto ha bajado, ya sabemos lo que ha pasado en el Congreso norteamericano, con quien han cancelado la ayuda. ¿Y qué pasa del otro lado con Rusia? Pues, como saben, la generación de fuerzas va a más, cada día va a más, y incluidos sus aliados militares, que es Corea del Norte e Irán. Entonces, básicamente, respecto a la entrevista, lo que puedo decir es que he notado una actitud prudente por parte del presidente Putin, muy diferente a lo que, por ejemplo, cuando se le preguntó al presidente Biden si Estados Unidos era capaz de suministrarle armamento a Ucrania. El presidente Biden dijo que Estados Unidos era la potencia más grande de toda la historia y una cosa así. O sea, mostrando bastante autosuficiencia, ¿no? Se podría decir incluso arrogancia. Pero ¿qué pasó poco tiempo después? Pues que no son capaces de suministrar el armamento a Ucrania. Por las razones que sea, no son capaces. Así tengas bóvedas enteras de armamento, pero no puedas darles por motivos políticos, es que no puedes. Tienen el dinero, supuestamente tienen la capacidad industrial, pero habría que invertir ese dinero, o sea, sacar dinero de los contribuyentes para renovar la capacidad industrial, que por cierto son empresas privadas, no públicas. Entonces, por las razones que sean, no son capaces de suministrar siquiera el nivel anterior de armamento para Ucrania. Entonces quedaron esas palabras de que Estados Unidos es la potencia más grande de toda la historia. Pues en nada queda, porque no eres capaz siquiera de suministrar el armamento a tu aliado, que precisamente por eso se hizo la pregunta y por eso se dio esa respuesta. Nada de esa actitud arrogante se pudo ver en el presidente Putin en el momento de la entrevista. Siempre fue bastante prudente en sus respuestas. Trató de ser, como digo, conservador en las respuestas, pero también al mismo tiempo bastante claro, exponiendo su punto de vista y cómo veía las cosas. Ahora, hay mucha gente que es prorrusa o pro-ucraniana, por no decir pro-occidental. Pero es claro que el bando ruso va a ganar este conflicto, y no por un asunto del bien o el mal o de simpatía, ¿no? Que el canal sea prorruso o pro-occidental, sino que si uno se pone a ver las tendencias, y otra vez en geopolítica se ven mucho las tendencias, la tendencia es que Rusia va a terminar ganando, es inevitable. Y una parte de esa expresión es lo que está pasando en el campo de batalla. La iniciativa rusa, que ni siquiera es una ofensiva, es solo una iniciativa, que ya saben ustedes que la iniciativa consiste en aplicar diversos puntos de presión a lo largo de 900 kilómetros del frente. Van a tener el contacto de fuego para de esa manera desgastar a las fuerzas ucranianas y de esta manera a su vez conseguir la desmilitarización de Ucrania, que significa dejarlos sin militares. Bueno, solo con eso, solo con esa iniciativa no ofensiva, es que Avdiivka es una auténtica coladera. Es un desastre completo al nivel que ya muchos llaman una verdadera catástrofe para las fuerzas ucranianas en Avdiivka. Repito, no es una ofensiva. Rusia no está en una etapa de ofensiva, está en una iniciativa.
que a su vez dicha iniciativa consiste en mantener el contacto de fuego a lo largo de los 900 kilómetros de frente. Parte de ese contacto de fuego de esa iniciativa es lo que ocurre en Avdiivka, y ya eso causa un auténtico desastre, donde las fuerzas rusas están colando por el sector norte, están girando en Avdiivka la zona del estanque, comienzan a pretender rodear esta fortaleza que está al este, están rodeando la planta de filtración, ya han cortado la doble vía, comienzan a penetrar ya en la zona urbana por la parte del sur, previamente han destruido las fortificaciones que por lo menos tenían 8 años de preparación. La zona de la base aérea de defensa aérea puede ser rodeada por retaguardia desde la zona de Opidnen, y desde el avance ruso en la zona urbana los pueden rodear por la carretera T0505. Entonces vemos cómo los diversos puntos fuertes comienzan a ser rodeados, comienzan a hacer agua por todos lados, es decir, la zona de la base de defensa aérea, vamos, si los rusos tienen éxito, lo van a cerrar y es caso perdido, toda esa tropa va a estar perdida. La planta de filtración en el este, por ejemplo, también puede ser rodeada, aunque todavía tiene la chance de retirarse. La fortaleza, esta fortificación muy importante de los ucranianos, un punto fuerte, tan fuerte que vean nomás el mapa como los rusos luchan por tomarla por el frente, pero resiste, entonces por eso comienzan a ir por la retaguardia, por los flancos. También podría ser perdida, y ni hablar al sur de la planta de Koke. Esta penetración está siendo tremenda. Ya por esto precisamente se está diciendo que esto es una catástrofe para Ucrania. El único lugar que se está salvando es la zona dominó, la zona de los edificios soviéticos. Pero todo lo demás es una auténtica coladera, señores, es un desastre. Y Rusia, como digo, no está en una etapa de ofensiva, está en una etapa de iniciativa general a lo largo del frente. Uno de sus puntos es Avdiivka. Y solo eso está causando estragos en la defensa ucraniana a nivel general, porque ya hemos visto lo que ha pasado en el eje de Bakhmut, en el eje de Robotine, es decir, avances bastante cortos, pero como ya saben, en la guerra de desgaste lo importante no es avanzar en territorio, sino causar el mayor desgaste posible al enemigo. Pero a pesar de eso, han habido avances territoriales, ¿no? Siempre buscando el desgaste del enemigo. Y en Avdiivka también es lo mismo. Vemos que no se pretende hacer un avance total frontal, sino que se intenta maniobrar para rodear y destruir. ¿Rodear y destruir qué? Por ejemplo, aquí. Vean cómo se pone presión por el frente, pero se intenta rodear para destruir ¿qué? A la tropa ucraniana, probablemente élite, que está aquí, en esta fortificación. Entonces de eso se trata esto, de maniobrar, rodear y destruir, porque el objetivo es eliminar a las fuerzas armadas ucranianas, es decir, para desmilitarizar Ucrania se tiene que neutralizar a los militares. De esa manera se logra el objetivo. Entonces, nuevamente, este es un síntoma más de toda la tendencia general. Por ejemplo, se decía que la industria rusa estaba pues ya obsoleta, que no iba a poder responder. Y, sin embargo, hemos visto cómo la industria rusa se ha reactivado por completo, ha comenzado la fabricación de municiones, ha comenzado la modernización de tanques que estaban pues en almacenes extensos, ¿no? Saben que hay como 12.000 tanques de la era soviética, todos están siendo ya puestos a punto, alrededor de 1.500 por año, para entrar en combate. Entonces, material para Rusia sí existe, han hecho una movilización parcial. La guerra en Rusia cuenta con simpatía popular, sobre todo entre los jóvenes, no tienen problemas de reclutamiento. Vamos, todo lo opuesto a Ucrania, donde la gente ya se está resistiendo a ser reclutada porque los voluntarios ya están completamente desgastados. Estados Unidos ya no puede mantener el mismo nivel de ayuda militar a Ucrania porque el Parlamento, pues en el Congreso, eso está bloqueado por esta disputa interna con los republicanos. Nuevamente, el presidente Biden dijo que Estados Unidos era la potencia más grande de la historia y que era obvio que iban a poder suministrarle armamento a Ucrania. ¿Y qué pasó semanas después? Pues no pueden, por las razones que sea, pero no pueden, ese es el hecho. Ese es el hecho, que no pueden. Entonces, ¿dónde quedaron esas palabras?
Nuevamente, arrogancia, soberbia. Y nuevamente, como digo, en la entrevista que se le hizo al presidente Putin, como saben, está circulando por el internet, pues el presidente Putin fue prudente. Y es general, además, esa prudencia es general en Rusia en cuanto a geopolítica, porque está actuando con prudencia militar y política. Por ejemplo, ¿dónde están enfrentando a la OTAN? No la están enfrentando, por ejemplo, en Medio Oriente, norte de África o en Asia, donde las líneas logísticas son bastante extendidas, sino donde enfrentan a Occidente, a la OTAN, pues muy cerca de sus fronteras, donde la línea logística no les cuesta prácticamente nada porque están al costado. Vean, aquí está Rostov del Don, el sur de Rusia, y al costado prácticamente. O sea, la línea logística rusa no sufre prácticamente nada porque está, como les digo, al costado, hay total facilidad. Rusia es prudente al momento de elegir dónde va a enfrentar los intereses occidentales de la OTAN y vea dónde lo elige en Ucrania, donde la logística obviamente es mucho más fácil para ellos. Pueden mover mucho material. ¿Y qué hacen al mover mucho material? Pues buscan imponer lo opuesto a la guerra de movimientos, que es la especialidad de la OTAN. Buscan hacer la guerra de desgaste. Imponen la guerra de desgaste porque obviamente tienen la ventaja de la logística, o sea, la cercanía de la logística, porque desde su territorio solo tienen que cruzar la frontera y ya está. Listo para movilizar toda esa logística. Con esa masa de material, pues imponen una guerra de desgaste que ya se oficializó prácticamente en la ofensiva, en la contraofensiva ucraniana en Zaporilla, esa fallada contraofensiva. Ahí es donde se sella prácticamente la imposición de la guerra de desgaste por parte de Rusia, que es lo opuesto a la guerra de movimientos, que es la especialidad de la OTAN. Entonces ven cómo geopolíticamente, cuando Rusia va a un conflicto militar, pues es prudente al momento de elegir el campo de batalla. Y obviamente por eso va a ganar. No es porque, a ver, sean superiores, superdotados o dioses. Son tan competentes como lo pueden ser franceses, alemanes, ingleses o norteamericanos o chinos. La diferencia es que en Occidente existe bastante soberbia, bastante arrogancia con respecto a sus enemigos. Si ustedes ven las declaraciones de algunos líderes occidentales, pues son arrogantes con respecto a Rusia y a China. Pero como responde, pues, por ejemplo, a China, pues no responde de la misma manera, responde con sobriedad, siempre intentando ver las cosas por el lado económico. Y por el lado de Rusia, pues responde siendo bastante prudente en lo militar y en lo político. Y es por esas razones que Rusia logra ser más efectivo en sus estrategias, porque no subestima ni sobreestima al rival, sino que lo toma en su justa medida y por eso toma todas las previsiones del caso. Como les digo, donde Rusia enfrenta a la OTAN, la enfrenta en el norte de África, en Medio Oriente, la enfrenta tal vez en Corea del Norte, ¿no es cierto? Puede ser bastante lejos de sus líneas de suministro, aunque ahí está muy cerca Vladivostok, pero vamos, toda la logística tendría que cruzar toda Siberia. ¿Dónde enfrenta a los intereses de la OTAN? Pues en Ucrania, muy cerca de sus líneas logísticas, muy cerca de los principales centros industriales rusos. Entonces obviamente elige el terreno porque sabe que tiene la ventaja. Impone la guerra de desgaste porque en ella lo que manda es la cantidad, no la calidad, y el resultado es obvio, va a ganar. Simplemente, ya Ucrania está perdida y síntoma de esto son los graves acontecimientos políticos que están ocurriendo dentro de Ucrania. Como ustedes saben, al general ucraniano Zaluzny pues lo despidieron, está otro general, y esto es síntoma de que, a ver, todo va mal. El líder político Zelensky se deshace por las razones que sea. El principal general conductor de la guerra no lo hace porque todo anda bien, lo hace porque todo anda mal, eso es obvio. Entonces, otra vez, si la generación de fuerzas de Rusia cada vez va más, si la generación de fuerzas en Ucrania cada vez va menos, encima vemos que el general más experimentado de Ucrania es destituido,
porque obviamente todas las cosas andan mal, ¿cuál creen que va a ser el resultado a largo plazo? El desastre, la catástrofe. Geopolíticamente Rusia va a ganar otra vez. Y esto, a mi parecer, lo noté en la entrevista que le hicieron. Actúa con prudencia, tanto en lo militar como en lo político. Y obviamente no, a diferencia de Occidente, que actúan con bastante arrogancia con respecto a sus rivales, Rusia no, o el presidente Putin no subestima ni sobreestima al rival. Lo toma en su justa medida y actúa en consecuencia. Es decir, un líder prudente. ¿Qué es lo que debe ser un líder de cada país? Recordemos para terminar el video lo que decía Sun Tzu: deja que el enemigo se pierda en la arrogancia. Por algo lo decía. Era Sun Tzu. Así que señores, comenten el video y nos encontramos en otro directo.